Y vemos en este evangelio un énfasis, vemos a un Jesús terapeuta. No es casual que Lucas sea médico, el médico amado. Suena esto, ¿verdad? Pero antes hemos estudiado ya el evangelio de Marcos y el evangelio de Mateo. Y cuando terminemos Lucas, después del verano, comenzaremos el evangelio de Juan. Y veníamos diciendo que en el evangelio de Lucas, Jesús corre un camino. A partir del capítulo 9 hasta el capítulo 19, es decir, el grueso del evangelio, Jesús dice que afirmó su rostro hacia Jerusalén. Y en el camino a Jerusalén, Lucas nos va a contar un montón de sucesos, de historias, exorcismos, sanidades y parábolas que Jesús contó en ese camino a personas comunes como tú y como yo. En este contexto donde descubrimos a Jesús, el narrador de historias, el contador más increíble de parábolas que ha habido nunca, nos encontramos probablemente en el núcleo de la célula. Nos encontramos, lo que dicen los sabios, en el ADN del Evangelio, el capítulo 15 de Lucas, donde nos encontramos con una trilogía. Hay 3 parábolas, todo el mundo las conoce, las 3 parábolas de Lucas 15, una nueva esperanza, el imperio contraataca y el retorno del hijo pródigo. Muy bien, el retorno del Jedi. 3 parábolas, la parábola de la oveja perdida, era broma lo de antes, ¿vale? No intentéis encontrar a Star Wars en la Biblia, aunque podría estar de manera tácita. La oveja perdida, la moneda perdida y los hijos perdidos. Porque hemos hablado mucho de la parábola del hijo pródigo o del padre bueno, pero simplemente una nota, no voy a hablar hoy de los hijos perdidos, porque sabéis que había 2 hijos que estaban perdidos, el que se fue y el que se quedó. ¿Y quién estaba más perdido? Probablemente estaba más perdido el que se quedó, porque la parábola termina, como toda buena historia posmoderna, con un final abierto. La parábola termina con el padre no buscando al hijo pequeño, sino buscando al hermano mayor que no le da la gana entrar en la fiesta porque se cree más bueno que Dios. Y hay gente que se cree más buena que Dios y no entiende la misericordia de un Dios que recibe a un andrajoso lleno de barro, oliendo a cerdo. Y como no soportan la misericordia escandalosa de Dios, no les da la gana entrar en la fiesta. Es muy triste estar lejos de casa de Papá Dios y estar perdido. Pero es más triste estar en casa de Papá Dios y estar perdido. Esto no tiene nada que ver con la prédica, pero yo me enciendo, me posee el pentecostal que habita en mí, pero luego el bautista le hace un yudoka ahí. Bueno, somos muchos. El versículo 1 de Lucas 15. Podría tirarme perfectamente 3 horas predicando el primer versículo. Dice el versículo 1 y el 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Hoy te voy a hablar nada más que la parábola de la oveja perdida, pero tengo que ponerte en contexto y espero que me sigas. Todos los publicanos y pecadores, todos es todos en griego. ¿Quiénes eran los publicanos de la época? Y hay que entender bien el contexto para entender bien el texto. Los publicanos eran gente que habían vendido su alma al diablo. Eran gente que aprovechaba su posición político-administrativa para robarle a sus propios hermanos. Eran Hacienda. Hacienda somos todos, ¿no? Dice eso el versículo. Pero ellos estafaban, además con un sistema muy curioso, porque los romanos funcionaban así. Le decían a un publicano de un territorio, le decían, mira, tú que eres el publicano de Jericó, cada fin de mes me tienes que dar de impuestos 1000 monedas. 1000. Tú te buscas cómo conseguirlo. Consigas más o consigas menos, yo te voy a demandar 1000 monedas. Claro, esto es una jaula de corrupción, porque tú pedías y pedías y si conseguías recaudar 1500, todos los romanos les dabas 1000.
pero tú te quedabas 500. Eran gente de mala fama, eran parias de la sociedad, nadie los quería, todo el mundo les señalaba, salían todos los días en los periódicos. Y ahora yo le pido a la Iglesia Valentia y a las visitas que hagan un ejercicio de creatividad y de imaginación, porque lo que voy a decir es muy fuerte y yo sé que vais a decir, ¡hala! Imposible, Alex, no tienes ni idea del contexto histórico, pero quiero que os retrotraigáis 2000 años atrás, en una cultura primitiva, súper primitiva, porque lo que voy a decir os va a sonar rarísimo. Pero creedme que era así, ¿vale? Os pido un voto de confianza. Y es que en aquella época, por increíble que parezca, había políticos corruptos. ¿En serio? Yo sé que tú estás diciendo, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo has juntado estas dos palabras en una sola frase? ¡Es imposible! Había. Estos eran los políticos corruptos. Siempre pongo el mismo ejemplo y me perdonáis, es Lucas 15. Es un texto que visito cada día por necesidad, ¿vale? Había un político corrupto que era el corrupto de los corruptos. Igual que está el rey de reyes y señor de señores. Había el corrupto de los corruptos llamado Zaqueo, que en latino es, ¿qué? Saqueo. ¿Y a qué se dedicaba Saqueo? No hacía otra cosa, es su nombre, porque dice la gente que sabe mucho hebreo dice que los nombres son muy importantes. Digo, vale, pues Saqueo, fíjate si era importante, que no hacía otra cosa que ese verbo, ¿no? Robaba, pero la Biblia no dice, esto es Lucas 19, que era publicano. En el griego dice era archipublicano. El jefe de los publicanos de Jericó, el que le robaba a los publicanos. El tío más corrupto de la historia, de Jericó, de una ciudad corrupta. Pero dice Lucas 19 que Jesús llega a Jericó al final de ese camino de Jerusalén y lo ve. Lo ve porque Zaqueo es muy bajito, es una especie de hobbit, es Zaqueo bolsón, de bolsón cerrado, y no puede ver a Jesús. Y él se esfuerza y sube a un árbol. Yo esta historia os la he contado muchas veces, pero me gusta mucho de contarla. Se sube a un árbol y la gente cree que el milagro es que este bajito ve a Jesús. Pero ese no es el milagro de Lucas 19. El milagro es que Jesús ve a Zaqueo y ve en él algo que nadie más ve. Porque cuando la gente veía a Zaqueo, veía al mayor ladrón de Jericó. Veía a alguien indigno de sentarse a la mesa. Y con razón. ¿Es verdad que Zaqueo era un corrupto? Sí, es verdad. ¿Es verdad que era un ladrón? Sí. ¿Es verdad que era odioso? Sí. Pero Jesús, no el Jesús de las películas, aunque ahora hay un Jesús que me está gustando un poquito más. Pero a mí el Jesús de las películas, ¿habéis visto las películas de Jesús? Ese Jesús me cae mal, no. Lo siguiente, aborrezco a ese Jesús, porque es una distorsión del verdadero Jesús. Normalmente plantean a Jesús, no sé si habéis visto las pelis de Jesús de los años 70, 80, 90, y las peores son las que hacían los cristianos, menos mal que hemos aprendido. Pero Jesús es un tío aburridísimo, más soso que un pan sin sal. Es un tío además que es lento. ¿Lo habéis visto andar a Jesús? Dios bendito. Vienes a la tierra para andar así, mira. Digo, Jesús, vas haciendo tai chi, nene. Digo, normal que se te muera Lázaro, vas tarde siempre, tío. Vas tarde. Llega siempre mal. Aparte una mirada siempre perdida. Digo, este Jesús parece que está perdido él. Siempre mirando así. Digo, este no es Jesús. Es un Jesús horchata sin azúcar. Es una cosa insabora. Un tío raro, rarísimo. Ese no es Jesús. Jesús es el Jesús de los evangelios. Un Jesús que además era a ver, a quién me busco de enemigo. Era medio colombiano. Porque era mucho de autoinvitarse a las casas a cenar. Llega allí, o andaluz también, medio andaluz, medio colombiano. Madre andaluza, padre colombiano. Bueno, total, llega Jesús allí y ve a Zaqueo, lo mira y dice, Frodo, baja. Dice, mira lo que dice, que esta noche me voy a tu casa a cenar. Se invita y dice, un detalle, dice, somos 13. Claro, porque va con los enanos del hobby, ¿no? Va con Gloin, va con Bombur, Bifur, con todo, ¿no? Este es Jesús. Y llega allí. ¿Y qué le pasa a Zaqueo? Que Zaqueo es transformado. ¿Conocéis la historia? ¿Quién le predica el evangelio a Zaqueo? Nadie. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Cuál es el milagro? Que Jesús ve a Zaqueo, pero no ve lo que vemos nosotros. Porque la gente cuando veía a Zaqueo veía al mayor ladrón de Jericó. Pero cuando Jesús vio a Zaqueo, ¿sabéis qué vio? Vio la persona más generosa de Jericó.
Porque Jesús sabe que cualquiera que se sienta a su mesa a cenar puede ser transformado por el amor incondicional, por la gracia y la misericordia incontrolable de Dios. Se sintió tan aceptado hasta que por primera vez a alguien le descubrió el corazón. Y ese es el mensaje de Jesús. Y Zaqueo se sintió tan amado que se dio cuenta de sus errores. Por fin encontró un espacio donde podía ser él. El él que Dios pensó que fuera. Y dijo, al que le he robado, se lo devuelvo 4 veces. ¿Tú sabes el avivamiento económico que trajo en Jericó ese acto? Cambió la economía de toda la ciudad porque le había robado a todo el mundo. Dios tiene un plan político, claro que sí. No hay nadie más político que Jesús. Pero no se puede poner el carro delante de los caballos. Jesús quiere transformar personas y las personas transformarán la sociedad. No se transforma la sociedad para transformar personas, se transforman corazones y los corazones cambian la sociedad. Sin revolución espiritual, jamás habrá revolución social que perdure en el tiempo. Y toda revolución social que se pretenda sin este principio no será un cielo en la tierra, sino un infierno en la tierra. Claro que Jesús tiene un proyecto político. Pondré mi ley. ¿Dónde? En sus corazones. Estos son los publicanos. ¿Quiénes serían los publicanos hoy en día? A ver, ¿con esto nos está grabando? Sin nombres y apellidos. Bueno, los tenéis en la cabeza. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Hey, thank you. Se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los pecadores? Y tú, como eres evangélico de cuna, me dices, todos somos pecadores. Pues sí, pero en el Evangelio de Lucas no. En el Evangelio de Lucas, este tándem publicanos y pecadores me habla de pecadores profesionales que han leído el libro Cómo pecar con excelencia en 7 pasos. Gente que peca y peca bien y se le da bien pecar y además todo el mundo lo sabe y a ellos no les importa. Gente que si les ves venir, tú cruzas la calle para no cruzarte con ellos. ¿Quiénes serían los pecadores hoy en nuestra sociedad? Ponles nombre, ponles rostro. ¿Quiénes son los parias, los últimos, aquellos que creemos indignos de misericordia? Pues dice el brillante versículo 1 de Lucas 15, en el núcleo de la célula del Evangelio, en el ADN, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús era miel para las abejas. A los pecadores, a los publicanos, a los corruptos, a la gente don nadie, a aquellos que estaban en bancarrota espiritual, les encantaba estar con Jesús. ¿Y sabes por qué? No porque Jesús les acariciara el lomo y les decía, oye, qué buena actitud, qué buena conducta tienen. No, Jesús jamás rebajó el mensaje del Evangelio, pero les miraba como nadie, los amaba como nadie. ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil amar a aquel que piensa como tú. Pero solo un amor sobrenatural puede amar y aceptar a aquel que piensa distinto de ti. Por eso el fruto del amor, el primero, ¿cuál es? Pero el fruto del Espíritu, ¿el primero cuál es? Amor. Gozo, paz, paciencia. Él los miraba y él veía gente pecadora, porque son pecadores, somos. Pero cuidado, porque eso es la mitad de la verdad. No solo somos pecadores, Jesús también sabe una verdad quizá más honda, y permitidme mis casi pseudo herejías. Jesús sabe en el Evangelio de Lucas que estamos enfermos. Por eso Jesús dice, yo no he venido a por los sanos, he venido a por los enfermos. Porque no solo somos pecadores, estamos rotos. Y esto lo he dicho muchas veces, un vaso que corta es un vaso que está roto. Jesús lo sabe. ¿Por qué nos herimos? Porque estamos rotos. ¿Por qué pecamos? Porque tememos. Porque tenemos miedos. Porque tenemos inseguridades. Desde Génesis 3. Con que Dios te ha dicho que si tomas de este fruto morirás. No, no te fíes de Dios. Ten miedo de Dios. Él sabe que si tomas de este fruto serás como Él. Fíate de mí. Y en el momento en que tuvimos miedo a Dios, nos equivocamos. En el momento en que quisimos ser los dueños de nuestra vida y de nuestro destino, la liamos parda y ciertamente morimos. Para oírle. Y yo le pido a la comunidad cristiana valente, a los que lleváis aquí más años que Ireneo de León, que estemos dispuestos a hacer esa comunidad. Yo quiero una iglesia y que nos critiquen, ¿sabes? Porque sabéis que nos van a criticar, ¿no?
Yo tengo Twitter, macho. ¿Sabéis lo que es Twitter? Twitter es el infierno del odio hecho red social. Yo tengo Twitter y yo les tiro tweets como el que tira carnaza a pirañas. Y nos critican, me critican, esto, lo otro, y yo ya no sé qué poner. Intento agradar a todos, pero no se puede agradar a todos. Esta iglesia no va a agradar a todos, pero yo quiero que en esta iglesia se pete. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Se pete. Se hinche, explote. Que se llene de dos tipos de personas. ¿Sabes qué es lo que quiero aquí en las mesas? Publicanos y pecadores. ¿Sabes por qué? Porque podrán escuchar el único mensaje que les puede salvar. Pero eso va a pedir de ti, demandar de ti que tú también seas miel para las abejas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a comer con publicanos y pecadores? ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron a cenar publicanos y pecadores? ¿Cuándo fue la última vez que tú te invitaste a cenar a casa de un publicano y un pecador? ¿O cuándo fue la última vez que tú abriste tu casa a publicanos y pecadores? Si tú no das la talla, esta es tu comunidad, porque esta es la comunidad de aquellos que no damos la talla. Por eso yo acudo a Lucas 15 cada mañanita. Se acercaban a Jesús. Me gusta esto. La pregunta es si la comunidad cristiana Valentia está dispuesta a arriesgarse el pellejo y la fama, como Jesús se la jugó, para recibir a publicanos y pecadores, para oírle. Porque tú sabes que tú no puedes cambiar a nadie, ¿no? ¿O tú qué quieres? Que yo te cambie. Tú quieres cambiarte tú. Tú no puedes cambiarte. Ni tú puedes cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo lo intento, pero la semana pasada que dije, yo siento la impotencia del predicador. Yo me doy cuenta que yo puedo a veces predicar y le predico, pues eso, una voz que clama en el desierto. Yo no puedo cambiar a nadie. Porque es que además he descubierto que no es mi trabajo. El único que puede transformarte, estoy con el café que se me traba la lengua, se me lengua la traba. El único que puede transformarte es el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer el trabajo de Dios. Yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Sabes cuál es mi trabajo? Decirte, esta es tu casa. Por una razón, porque también es la mía. Y por una razón, porque yo veo cara afuera y yo, claro, señalar, mira, menudo publicano, que no que este, o pecador. Te digo no porque la confianza ya sabes lo que da. Mira, publicano. Y yo le conozco desde fuera, pero yo me conozco a mí. Yo conozco mis miserias y desde dentro. Y cuando yo me examino, como dice Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, ¿sabes por qué juzgamos? Porque no nos acordamos de lo desastres que somos. Porque si no, no nos atrevemos a abrir la boca sin misericordia. Pero esto es otro tema. Lo malo de esta predicación expositiva de 3 puntos con 3 subpuntos, como Dios manda versículo por versículo, es que después del 1, ¿cuál viene? ¿Qué viene después del versículo 1? El 2. Y dice, y los fariseos y escribas, tiquití, se acercaban, pero murmuraban. Twitter, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y cuidado, ¿quiénes eran los fariseos y los escribas? Yo te lo voy a decir, eran los buenos. Los fariseos y los escribas eran la gente profesional. No los critiques tan pronto, porque claro, ahora como evangélicos, siempre que aparece un fariseo en la Biblia, es el malo de la peli. No, en aquella época eran los buenos. Los que cumplían la Torá, los 613 preceptos a rajatabla, que despreciaban a los demás porque no los cumplían, que miraban por encima del hombro, que les encantaba que les llamaran rabí, rabí, pastor, pastor, que cumplían la ley, moralistas. Y Jesús no les cuadraba. Ojo, no los critiquemos tan rápido. Eran gente que se sabía, muchos de ellos, la Tanaj de memoria. Es decir, la Torá, los profetas y los escritos. Todo el Antiguo Testamento de memoria. No los critiques tan rápido. ¿Cuántos versículos de memoria te sabes tú? Y Jesús lloró, ¿te sabes? El Señor es mi pastor, ¿y qué? Nada. Gente que ayunaba 3 veces a la semana. La madre que va y el padre que torna. Ayunaban 3 veces, creo que era no sé si lunes, miércoles y viernes, me parece, dice la Didache, no me acuerdo. Digo, jolines, esta gente estaría fit. Ayuno intermitente, lo inventaron ellos. Estamos ahora con el ayuno intermitente, la última moda, ¿verdad? Inventaron ellos el ayuno intermitente. Buena gente, diezmaban la menta, el eneldo, pero a la gente les importaba un comino. ¿Me entendéis? Y se acercaban a Jesús, pero tenían un pequeño pecadito, un pequeño error.
Y es que ellos se acercaban, pero no para escuchar a Jesús, sino para escucharse a sí mismos, sus voces internas, y criticaban la misericordia de Dios. Y además ellos pensaban que eran del club del versículo 2, y entonces se olvidaban que eran del club del versículo 1. Porque todos estamos en el mismo saco, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y los versículos más fuertes de Jesús, donde menciona condenación eterna, donde menciona castigo, tal, no es dirigido a la gente del versículo 1, es a los del versículo 2. Y te invito a un estudio en profundidad de los evangelios de esto. Porque su gran pecado es la autosuficiencia. Y critican a Jesús e indirectamente critican a los pecadores y a los publicanos, a los que creen que no dan la talla. Y fijaros, me encanta porque ¿cuál es la frase que ellos dicen? Dicen no lo llaman ni por nombre, a los pecadores recibe y con ellos come. Así como si... Y 2000 años después, permitidme simplemente cambiar el tono de esta frase, porque hoy no se me ocurre una frase mejor para descubrir al Dios en el que yo creo. Permíteme presentarte a mi Dios. Este Dios a los pecadores recibe y con ellos come. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que pone la mesa, un Dios que te invita a comer y que te dice, ¿quieres comer? Sí. Si eres pecador, yo te invito a comer aquí. La única condición que te pido es que entiendas que solo en esta mesa hay gracia para ti. Pero mi mesa, dice Dios, es la mesa de los pecadores. Y yo sé que algunos se les están removiendo los demonios. Y si le pregunto cómo te llamas, me dirían Legión. Pero te invito a un estudio en profundidad de la Escritura, de los Evangelios. Si quieres, luego vamos a Corintios, lo que quieras. Pero la mesa de Jesús es una mesa donde el menú de primero hay gracia, de segundo misericordia y de postre perdón. Y eso solo es para pecadores. Si tú ya estás lleno de buenas obras, esa mesa no es tuya. Pero esto es muy difícil de explicar. Y no hay manera buena de explicarlo. Entonces, dice el versículo 3, Él les refirió esta parábola. Jesús no es como yo. Yo tengo de formación profesional. Quiero explicarlo todo y voy a procurar explicártelo todo. Jesús no, Jesús es un artista, Él cuenta historias. Él no es un predicador de 3 puntos con 3 subpuntos. Él no nos enseñó a predicar así. Él nos enseñó a predicar con el arte, contando pequeños memes, historias donde Él quería que tú te incluyeras en la historia y que fueras transformado. Metanoia, cambia de película, arrepentíos. Que sepas que la historia que te voy a contar es tu historia. Él no va a ser el típico predicador que te va a hacer sentir un tonto. Él va a explicarte una historia sencilla que cualquier niño puede entender, pero que va a complicarle la vida a los que se la quieran complicar. Él no te va a demostrar que Él es Dios. Yo hubiera hecho eso. Yo llego allí y yo hubiera visto a los fariseos que me están... los mataba verbalmente. Pero Él no, porque Él es amable. Él es hospitalario con sus palabras. Y va a contar una historia. Y si tú quieres entender que esta es tu historia, está bien. Y si no, disfruta el cuento. Por eso, cuando Jesús terminaba de predicar, echaba la pelota en tu tejado. Él decía, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Que oiga. Y aquí te va otra, porque yo tengo un Dios tan grande, y esto a veces discuto con la gente, los teólogos, la alta teología, ¿no? Yo tengo un Dios tan grande, tan seguro de sí mismo, no tiene problemas de autoestima, creo, que es tan grande que se deja rechazar por un gusano como yo. Da la oportunidad, Él abre el espacio, no tiene por qué hacerlo, pero Él abre de espacio, porque si no el amor no es posible, porque Él no va a retorcer el pescuezo en un sentido. Él no crea C3POs, o como dicen en México, citripios, o Arturitos, Dios bendito Arturitos, menuda herejía, R2D2. Familia, Él no crea autómatas, Él quiere seres libres, pero la libertad implica un riesgo, la libertad de decir no a Dios. Quiero decirte que ese don de decirle no a Dios, te lo dio Dios, ¿vale?
Pero tienes esa alternativa. Puedes elegir decirle no a Dios. No puedes elegir las consecuencias, obviamente. Si le dices que no a la vida del universo, lo único que te queda es la alternativa. Pero bueno, X. ¿Os cuento la historia? ¿Puedo empezar a predicar? Les contó esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros, pregunta retórica, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Había una vez un pastor que tenía ¿cuántas ovejas? ¿Y cuántas se le pierden? Una solo. Una, tío. 99 no se te han perdido. Yo tenía una perra y la perra se me perdía, una. Tiene mérito que no se te pierda 99. Está guay. ¿Cuánto vale una oveja? ¿Cuánto vale una oveja comparada con 99? Peor. ¿Cuánto vale una oveja desobediente? La oveja negra. Comparada con 99 ovejas tan obedientes que las deja solitas en el desierto y están esperando al pastor. Ay, a ver cuándo va por esta, a ver, es que mira, es que siempre, menuda perdida. ¿Cuánto vale esa oveja? ¿No le resulta más a cuenta no asumir el riesgo de perder 99 por una, irse a casa y comprarse una nueva y que sea un poquito más dócil? ¿Por qué se pierde una oveja? Me vienen preguntas. Bueno, para los que estéis tomando apuntes, apunte teológico número 1. La oveja se pierde porque se cree cabra. Y lo pongo en femenino por el tema de a veces femenino, a veces masculino, ¿vale? Por no... Bien. ¿Por qué se pierde una oveja, Juan Carlos? Pues mira, las ovejas en Oriente, al contrario que aquí, claro, aquí nos vamos, vemos las ovejas que hay, yo qué sé, pues por allí por el norte, ¿no? Esas tierras bonitas, esos los praus, ¿no? Y entonces el pastor va detrás de las ovejas, y una enseñanza pastoral, no, déjalas que las ovejas vayan delante. Pero en el desierto de Judea no. En el desierto de Judea, el semidesierto de Judea, un desierto rocoso, el pastor va delante de las ovejas, cotejando el terreno, viendo si es seguro para ellas, porque es un terreno inhóspito para las ovejas. Las ovejas no pueden sobrevivir más de 0, solas, sin pastor, en un terreno como el desierto de Judea. El pastor tiene que ir viendo a ver si esta piedra es segura, va por barrancos, baja, sube, y a veces las pierde de vista las ovejas cotejando el terreno buscando verdes, pastos, pero cuando las pierde de vista las llama más o menos así, ¡yeja! Esto es como José Mota. Así las llama, ¡yeja! Las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Ese es el trabajito de la oveja. Las ovejas son animales, no son animales, vamos a decirlo en negativo, muy inteligentes. No tienen sentido de la orientación, pero pueden escuchar la voz de su pastor y seguirle, y así le va a ir bien en la vida. Y van a aparecer animales que tienen orientación. Y si tú no ves al pastor y solo ves a la oveja, dices, uy, qué ovejas tan inteligentes. No, están escuchando la voz del pastor. Y le siguen. Pero esta ovejita, nuestra gran protagonista, vamos a llamarla Dolly, nuestra oveja Dolly, tiene un problema, que es el mismo problema que tengo yo, que yo lo he confesado muchas veces y nadie me lo cree. Y es que yo oigo voces. Voces, aquí, mi cabecita, y en otros sitios. Oigo voces. Voces que me hablan, que quieren que les siga. Oigo la voz de mi egoísmo. Oigo la voz de mi pereza, del hambre, de mi sexualidad malentendida, de mi rabia, de mi culpa, de mi trauma. Oigo la voz del rencor. Oigo la voz del dolor. Oigo la voz de la sociedad. Oigo voces. Porque el ser humano no puede no oír voces. El ser humano es un seguidor por naturaleza, es un principio antropológico. Nuestra voluntad es libre en el sentido de que elige la voz a la que seguir. Por lo tanto, la pregunta no es si tienes o no tienes pastor, sino quién o qué pastorea tu vida. Porque todo el mundo es pastoreado por alguien, o por algo, por un impulso. Y esta oveja decide, bueno, ancha es Castilla, y va. Se pierde, se desorienta por escuchar no la voz del pastor, sino otras voces. Ahora bien,
Una oveja solitaria es una oveja que está muerta, tiene los días contados. Y el lobo la va a alcanzar tarde o temprano sin pastor. No existen ovejas silvestres. Tú no jamás vas a... Una vez se perdió una oveja, no sé si has visto las noticias, no sé por qué te miro a ti, Zamudio, cuando hablo de ovejas, porque tú con ovejas nada que ver. Pero encontré una oveja que se había perdido 2 años y la pobrecita estaba casi muerta porque le había crecido el pelo y parecía, eso lo has visto en Instagram seguro, Zamudio, una cosa que dices, madre mía, eso parece un puff, ¿no? No sobrevive una oveja, no existe una oveja sin pastor, viene el lobo. Jesús, cuando nos enseña acerca de esto, cuando habla acerca del lobo, dice que viene el lobo y la arrebata. Y en la vida hay muchos lobos, muchos. Pero hay uno que nos va a alcanzar a todos, y esto es muy inteligente que lo sepas. Te lo digo, no te lo digo sin, o sea, no lo digo con, en serio, Te lo digo, imagínate que lo digo dándote un abracito de Teletubby. El lobo de la muerte te va a alcanzar tarde o temprano. ¿Sabías esto? Tengo una noticia, te vas a morir. Ese te va a alcanzar. Y Jesús enseña que todas esas otras voces, comparados con él, son asalariados, que te van a abandonar cuando venga el lobo. Y pueden venir muchos lobos. Pero cuando el lobo de la muerte venga por ti, el único que se va a quedar a tu lado y lo va a atravesar por ti se llama Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que te conviene. Yo no sé qué voces estás escuchando tú para tomar decisiones, qué trabajo, con quién me caso, el sueldo, dónde vivir, todo, porque escuchamos voces constantemente, criterios, pero te recomiendo por tu bien que te hagas el favor de escuchar la voz de Jesús. Porque Él te ama como nadie, como ninguna otra voz, te conoce como nadie, como ninguna otra voz, y es el único que te puede salvar de cualquier lobo que aparezca en el desierto. Porque, queridos hermanos y hermanas, ¿qué es ser cristiano? ¿Tú te has planteado alguna vez, a los que llevamos aquí más años que San Anselmo de Canterbury, qué es ser cristiano? ¿Ser cristiano es venir mucho a la iglesia? Pues ojalá que tengamos esta comunidad, igual que tenemos paella los domingos, pues tenemos iglesia los domingos, comunidad, ¿no? Sí. ¿Qué es ser cristiano? ¿Es diezmar mucho? Pues ojalá. Pero no. ¿Es leer mucho la Biblia? No. ¿Es orar mucho? No. ¿Es hacer muchos milagros? No. ¿Es hacer muchos discípulos? No. ¿Es hacer muchos conversos? No. Todo eso está bien. Pero eso no hace que estés o no estés en el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace que tú pertenezcas a Jesús o no? ¿Qué es lo que te identifica como creyente? ¿Jesús enseñó algo? ¿Dijo algo? Sí. Dijo algo muy clarito, muy fácil y muy difícil. Juan capítulo 10. ¿Qué queréis que os diga? ¿Quiénes son los míos? Fácil. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Eso. 2 preguntas para ti desde el cielo. Número 1, ¿oyes a Dios? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios te puede hablar a ti, a ti, a ti, a cualquiera. No es que Dios no hable. Es que tú a veces te pasas del versículo 1 al 2 y crees que no lo necesitas. Pero yo tengo un Dios que habla por los codos. Y la Biblia enseña, la Escritura enseña que Dios sigue hablando. De múltiples maneras. Si eres así medio asustón, al corazón. ¿Vale? Dios te habla a través de su palabra. Pero Dios te habla. Él es el buen pastor. Y oyes a Dios. Y número 2, pero no por eso menos importante, ¿le sigues? Porque tú le puedes seguir, pero endurecer tu corazón, como dice Hebreos. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz. Y esto a mí me da mucho miedo, porque puede que alguien aquí esté escuchando la voz de Dios y esté endureciendo su corazón. Dice la Escritura, como en el día de la provocación en Meriba, aquella vez en el desierto, que no quisieron escuchar a Dios y se quedaron en el desierto tirados por no escuchar la voz de Dios. ¡Cuidado! Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y te lo digo con todo el cariño de este que le cuesta mucho dar cariño, pero de parte del Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. ¿Oyes a Dios? ¿Le sigues? Porque un cristiano es eso. Y nada más, según Jesús. Un cristiano es eso. Lo demás, pues está guay. Bueno, ya habría unas conclusiones, ¿no? Pero las digo luego, ¿o no? ¿Estáis bien?
100 ovejas, deja 99. Dice, y va tras la que se perdió. Dice, hasta encontrarla. ¿Tú sabes lo que vale una oveja? ¿Sabes lo que vale esa oveja? Te lo voy a decir. Esa oveja no vale nada. Y aquí voy a poner una pica en Flandes. Una oveja perdida no vale nada. Yo estoy en contra de ese evangelio que le da valor a las personas porque sí. Porque es insostenible. No es lógico. Esa oveja no vale nada, es una oveja muerta, es carne de lobo. No vale la pena dejar 99 obedientes por esa desobediente. Esa oveja no vale absolutamente nada. No tiene valor por sí misma. No tiene dignidad por sí misma. Ella se ha buscado la muerte, merece morir. Y no hay matiz aquí. Nos han predicado a veces el evangelio al revés. Nos han dicho, ay, a ver a quién uso. Roberto Carlos. Ay, es que Roberto Carlos es tan increíble, es tan bueno, tiene tanto valor, que en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden soportar la ausencia de Roberto Carlos en el cielo. Pobrecito, porque vale tanto que no tengo más remedio que amarle. Y entonces hacemos depender la bondad de Dios de lo que haga con Roberto Carlos. ¡Ay, es tan bueno que entonces el padre se desgarró y dijo, ¿quién irá a salvar a Roberto Carlos que lo quiero aquí en mi jardincito? Mirad lo bonito que es, que siempre viene de punto en blanco, menudo ujier, menuda percha. ¿Quién irá? Y entonces el hijo dijo, yo iré porque vale la pena ir a por Roberto Carlos. Y el Espíritu Santo, no. Bueno, vale, yo voy, pero más tarde, vale. ¿Cuándo quedamos? A las 12. ¿Dónde? En el Jordán, vale. Iremos los dos juntos allí, vale. Para salvar a Roberto Carlos. Queridos, olvidaos de esa antropología, ¿eh? No es que yo tengo valor y por eso Dios me ama. Es al revés. Es que Dios me ama. Y por eso es que yo tengo valor. Pero la consecuencia lógica de no creer en la existencia de Dios es que el ser humano no es más que un montón de átomos destinado a la desintegración que tiene la maldición de saber que existe y cuya conciencia es solo una ilusión creada por las bombas de sodio-potasio de su cerebro, pero solo somos materia. No valemos más que este púlpito, que esta Biblia, que este móvil, o que esa guitarra, o que este suelo. No valemos nada. En la línea del infinito somos carne de lobo, somos los mortales, decían los griegos. Queridos, esa oveja no vale nada. Pero en el momento en que el pastor decide dejar las 99 en el desierto e ir tras la que se perdió hasta encontrarla, esa oveja vale matemáticamente un rebaño entero. Pero no porque la oveja lo valga, sino porque Dios ha decidido darle ese valor inmerecido a esa oveja. Y queridos, eso es el evangelio, nada más y nada menos. Y si yo tengo valor, es porque Él dejó las 99 del desierto por mí. Y si tú tienes valor, es porque Él dejó las 99 del desierto por ti. Porque el valor que tú tienes te lo da un tú. No tú a ti mismo, que es la gran mentira que nos venden hoy. Y colapsa. Y termina en la muerte, queridos. Y yo te quiero ahorrar ese mal trago, macho, que no tiene sentido. Solo el cristianismo, solo Jesús te puede hacer feliz y a la vez darte coherencia. No tienes que suicidarte la mente para creer. Tienes que ver. ¿Me hago entender, familia? Tiene sentido para ti. Hasta encontrarla. Queridos, una oveja solitaria es una oveja muerta. Aquí hay una conclusión y me hago un excursus. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Sí. A mí es que este mensaje yo lo leo todos los días porque lo necesito. ¿Vale? ¿Estáis bien o no? Javi, ¿está bien? Feliz cumpleaños. Ninguna oveja puede sobrevivir al lobo sola. Y el lobo te va a alcanzar. Solo conozco una oveja cristiana
que podría sobrevivir al lobo sin Jesús. Y es Chuck Norris. Que sabéis que es cristiano, ¿no? Chuck Norris es cristiano, pastor, bautista, nadie es perfecto, ¿eh? Pero pastor bautista se ha hecho. Que yo siempre me pregunto, hago el mismo chiste siempre, ¿quién peca en esa iglesia? O sea, tú imagínate que te llama al despacho el pastor Norris. Y te hace el puñetazo ese que saca de la barba, ¿sabéis visto en los memes? Pues si hasta Norris necesita un salvador, tú más. Esa es mi aplicación teológica de Chuck Norris, ¿eh? Me encanta estoy con el versículo, ¿qué? 4, hasta encontrarla. Y aquí también voy a sacarte mis cartas. Lo que yo creo, ¿esto quién lo cree? ¿Lo cree la iglesia? No. ¿Es el credo de la iglesia Valencia? No. ¿Es lo que cree quién? Yo. ¿Vale? Esto, lo que voy a decir ahora, ¿quién lo cree? Yo. Y mañana puedo no creerlo. Pero dice, hasta encontrarla. ¿De qué depende que la oveja sea encontrada? ¿De la calidad de la oveja? No. La oveja, el único mérito, como mucho, quejarse. Ya está. Depende de la calidad del pastor. No de la calidad de la oveja. La oveja ha demostrado que es una incompetente. Depende de la calidad del pastor. Y aquí entramos en el mundo del misterio, ¿no? Como cuarto milenio. En el mundo del misterio. ¿Esto quién lo cree? ¿Quién cree esto? Esto lo creo yo, ¿vale? Yo, ¿para quién? Para mí. Si mi pastor es Jesús, ya puedo correr, que Él me va a encontrar. ¿Esto quién lo cree? Yo. Esto lo creo yo. Si tu pastor es Jesús, ya puedes correr. ¿Tú crees que corres más que Dios? ¿Tú crees que conoces el desierto de tu corazón mejor que el pastor? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si bajo los abismos, me estás esperando para hacerte un selfie conmigo. No puedo correr más que Dios. Ahora, ¿esto es licencia para pecar 007? No. Porque como decía, estamos hablando del profeta José Mota, ir para es tontería. ¿Para qué me voy a escapar de Dios si me va a encontrar? ¿Para qué voy a perder el tiempo en irme? Tontería. Tiempo perdido. Consecuencias. Y aparte es el misterio. Cuidado. Hasta encontrarla. ¿Tiene sentido hasta aquí lo que estoy queriendo decir? Esto lo he dicho yo, no pasa nada. Versículo 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y yo aquí, en este versículo tengo algunas en fin, comentarios simplemente, ¿no? ¿Por qué la pone en sus hombros y por qué la pone gozoso? Bueno, y aquí los exégetas me dan varias teorías, ¿no? Me dicen una y me dicen, porque el pastor encuentra a la oveja herida. Y aquí que Dios me dé gracia para explicar esto. Porque encuentra a la oveja herida y entonces no tiene más, porque claro, se ha hecho daño, lo que sea, y no tiene más remedio que sanarle la pierna, cargarla en sus hombros gozoso y llevarla al redil o a casa, ¿no? Claro, esto tiene algunas complicaciones teológicas y es que quizá la oveja se ha quedado atrás o porque estaba herida y el pastor no supo verlo y por eso se perdió. Por lo tanto, la culpa de la herida es del pastor y no ha sido un buen pastor. Bien, yo te voy a decir las dos teorías, ¿vale? Las dos. Y tú puedes creer la que tú quieras y si tú crees... Yo te voy a decir la que yo creo y si tú crees la otra no pasa nada, seguimos siendo hermanos y en el cielo verás que yo tengo razón, ¿vale? La segunda teoría está basada, desde mi punto de vista, en todo el relato del Antiguo Testamento y del Nuevo. Está basada en la historia de Jacob, en el Génesis, cuando el pastor encuentra a Jacob, que estaba más perdido, en fin, que Adán en el día de la madre. Está basado en algunos salmos, está basado en el texto de Hebreos, está basado en el propio Jesús y en una tradición que hoy en día algunos pastores nómadas todavía tienen por costumbre. Y cuidado con lo que estoy diciendo, pero el pastor encuentra a la oveja y entonces es el propio pastor el que con su vara
le rompe la pierna a la oveja. La venda, la carga en sus hombros y la lleva a casa. ¿Vale? Ahora, si el pastor lo que quiere es castigar a la oveja, pues yo no soy muy inteligente y no entiendo mucho de oveja, ¿vale? Pero yo lo que quiero es castigar a la oveja, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo encuentro a la oveja, me la llevo a casa, en casa le parto las piernas y me ahorro el gozo. ¿Cuánto pesa una oveja? ¡80 kilazos! Tío, menudo gozo ponerme una oveja aquí. ¿Para qué se la rompo después? Me sale igual la cuenta. ¿Me entendéis? Ahora, lo que ocurre es que cuando carga la oveja, la tradición dice que el pastor le habla a la oveja. Y le dice como... Este es un chiste para... ¿Cómo dicen los jóvenes? Uy, los jóvenes. Es un chiste para ¿cómo es? ¿Cómo es los que son de no, los millennials me dicen a mí que soy un boomer. Boomer. ¿Qué boomer? Bueno, esto es como Carmen, la Carmencita, la de los cupones, ¿os acordáis? Ovejita. Bueno, los boomers se ríen, los que no, claro. Ovejita. Carmen Sevilla, muy bien, mamá. Habla a la oveja y le dice, oveja, esta es mi voz. Mi voz es tu vida. Mi voz es tu vida. Has tenido suerte, comillas, 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 de que yo te haya encontrado antes que el lobo. Asocia en tu cerebrito de ovejita, Dolly, este dolor es causado sobre todo por la ausencia de mi voz. Porque la alternativa es el lobo. Y yo no digo que Dios le rompa la pierna a la oveja. Yo sí digo que si no estás con Dios, la vida te va a romper. El corazón se te va a romper. Tarde o temprano. Y el lobo va a poder contigo. Esto no significa que con Dios todo te va a ir bien, no. Podemos tener enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, problemas personales. Pero si estamos con el pastor, le podremos escuchar en medio del dolor. No sé si me estoy haciendo entender. En cualquier caso, la Biblia también es muy clara en Hebreos. Dios al que ama, disciplina, como el padre a su hijo a quien ama. Y más allá de las teorías modernas de educación, si tú no disciplinas a tu hijo, tú estás educando al próximo Adolf Hitler. Porque el que ama, disciplina por amor. El que ama no lo tolera todo. Hay cosas que yo no puedo tolerar de mi hijo Martín. Porque lo amo. Si no lo amase, lo toleraría. ¿Qué es la tolerancia? Lo único bueno que queda cuando no hay amor. Menos mal que hay tolerancia. Pero la tolerancia no es un fin en sí mismo. La tolerancia existe porque como aquí todo es relativista, cada uno piensa lo que le da la gana, por lo menos no llegamos a las manos. Pero no es el plan de Dios para la humanidad, la tolerancia. El plan de Dios para la humanidad es el amor, que transforma. Tenemos a la ovejita, ¿vale? ¿La tenemos ahí ya? ¿Oyes a Dios? ¿Dónde te sientes? ¿Te sientes roto? Pues aprovecha porque Dios quiere cargarte en sus hombros. Voy a decir algo, igual nos meten en la cárcel, papá. Cuando mi padre me corregía, a lo cual le doy 1.000 millones de gracias a Dios por la corrección de mi padre. 1.000 millones, ¿eh? No una ni dos, 1.000. ¿Sabéis qué me decía mi padre? Me duele más a mí que a ti, Alex. Yo le digo, papá, eso no está demostrado. Digo, aquí no me han traído el barómetro para medir aquí. Pero ahora yo soy padre, ¿sabes? ¿Tú sabes qué dijo Papá Dios? Papá Dios en Cristo dijo, me duele más a mí que a ti. Porque corregir a este indigno que tienes aquí delante le costó la disciplina a Jesús, el Hijo de Dios, mi hermano mayor, que dio la cara por mí. Me duele más a mí que a ti en la cruz del Calvario.
Porque Él vino a buscarme hasta el lugar más oscuro, hasta la muerte, que yo merecía. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros. Gozoso. ¿Me hago entender? Os lo he explicado regular. Es que escucháis voces ahí. Esto no, esto sí, tal. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es mi voz. Mi voz es tu vida. Versículos 6 y 7. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Me encanta esta idea. Y Señor, ayúdame en mi torpeza a explicar esto. Va a la casa, reúne a los colegas. He encontrado mi oveja perdida. Y hay más gozo por la que se perdió y la encuentra que por 99. Que es absurdo si lo piensas. Oye, yo tendría que estar más contento si nunca se me ha perdido ninguna. Yo tendría que estar más contento de tener 99 buenas que una mala. Pero Dios no es así. Las parábolas nos describen el corazón de Dios. Y este es Dios. Dios es alguien, y esto es algo teológicamente también que la gente me puede matar. Los exégetas, algunos dicen una cosa con la que no estoy de acuerdo y otros con otra. Y os lo digo, piensa lo que quieras. Algunos dicen, estas 99 no tiene que decir el texto que 99 que no necesitan de arrepentimiento, porque claro, ya los evangélicos aquí decimos, ¿quién no necesita de arrepentimiento? Todos, ¿no? Sí, pero el texto no está diciendo eso. Esas ovejas en este micromundo que Jesús ha creado para nosotros no pecan. Son buenas. No, esas ovejas representan a los fariseos. No, los fariseos están representados 2 capítulos después. Es decir, en la parábola del hijo pródigo, en el hermano mayor. Estas ovejas aquí son más bonitas que el pan. No necesitan de arrepentimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este texto está diciendo, dice, en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan. Justos, no que se creen justos, justos. Gente que no necesita la cruz para ser salvo. ¿Eso es imposible? Sí, pero en este micromundo que Jesús ha creado con creatividad, nos dice que hay gente así. ¿Vale? Contamos, ¿me dejáis esto y que no me caiga un rayo? Muy bien, este texto está diciendo que en el cielo, en el Evangelio de Lucas, la palabra cielo es un sinónimo de Dios. En Dios hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí no estoy haciendo ninguna interpretación, solamente estoy citando el texto. Este texto parece estar diciendo que en Dios hay más gozo cuando va y rescata a la causa perdida que teniendo en propiedad sin ningún problema 99 todo el tiempo. Este texto parece decir que a Dios le da más alegría, más gozo, le llena más, le satisface, le da más gloria ir a salvar a una oveja que ser el propietario de 99. Este texto, a lo mejor me caigo una piedra, pero está diciendo, y esto es una bomba, lo voy a decir ahora, bomba, sí, bomba, Sarah Grace, como tú, que eres una bomba. Bomba. Este texto parece estar diciendo, qué nombre más bonito tienes, que en Dios hay más gozo salvando que teniendo el señorío de 99. Este texto parece estar diciendo que en Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Respiración dramática. Bienvenidos a la Unidad Valentia. Tengo una noticia que decirte. ¿Te la puedo decir? Pero déjame decírtela y ahora sí necesito que te imagines. Y te la digo abrazándote, ¿vale? Te la digo abrazándote. Esta es la noticia. Jesús es el Señor. Y tú en ese abrazo me puedes decir, no, Alex, no es mi Señor.
Y entonces yo te digo abrazándote, te estoy dando una noticia. Jesús es tu Señor. No, pero yo no lo he elegido. Sí, pero es que tú no puedes elegir que Dios sea Dios y que sea tu Señor. Filipenses capítulo 2 dice, en el Carmen Christi, en el Cántico de Cristo, que un día, después de todo lo que Jesús ha hecho, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Curios. Jesús es el Señor. Toda rodilla, en griego, ya sabéis griego, en griego toda, ¿cuánto es? ¿Cuántas rodillas son? Seres humanos por 2. A ver, hay excepciones. Toda rodilla, toda lengua confesará que Él es el Curios, que Él es el Señor. Dios, Jesús, es el Señor de todos. Jesús es el Señor de los mares, de la tierra, de los océanos, de los vientos. Es el Señor de las naciones. Es el Señor de la tierra, de Marte, de Casiopea. Es el Señor de Alfa Centauri. Es el Señor de Vega y de todos los universos paralelos que se inventen los científicos físicos. Él es el Señor de Narnia y de la Tierra Media, si se me permite, hasta de las galaxias más lejanas. Él es el Señor de cada célula. Hay un teólogo que dice que no hay un centímetro cuadrado de la creación que Jesús no diga mío, mío. Todo es de Él, es por Él y es para Él. Y tú no eres la excepción, porque Jesús es el Señor de todo y de todos. Y un día toda lengua, te lo estoy diciendo abrazando, toda lengua confesará, la tuya incluida, Jesús es el Señor. ¿Y tú sabes el gozo que da mandar? ¡Qué bien mandar! Y en el universo, imagínate mandar. Mandar, yo mando. ¡Qué gozo! Queridos, pero la Escritura dice que Jesús es el Señor de todos. Pero no es el Salvador de todos. Quiere serlo. Es su intención. Pero no puede serlo. Y parece que estoy diciendo una barbaridad. No puede serlo por su amor. Porque Dios es amor. Y el amor libera. Y el amor quiere que la otra persona lo elija libremente. Hasta Dios. Y aún siendo el Señor de tu vida, y esto nos han predicado al revés, no te conformes con que Jesús sea tu Salvador, tiene que ser tu Señor. No, en lo más profundo de la teología es al revés. Dios no se conformó con ser tu Señor. Él ya era tu Señor antes de la cruz. Él no fue a la cruz para ser tu Señor, fue a la cruz para ser tu Salvador. Jesús no necesitaba la cruz, yo necesitaba la cruz de Jesús. El pastor no necesitaba dejar las 99, yo necesitaba que el pastor dejase las 99 por mí. Yo tengo un Dios tan grande que siendo el Señor no se conformó, porque en Él hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Ese es el Dios para el que yo trabajo. Ese es mi Dios. Y los demás son unos pringaos comparar. ¿Qué quieres que te diga? El que gobierna el trono. No, es que Dios fue a la cruz para ir al trono. Que no, mi Dios no fue a la cruz para ir al trono. Dejó el trono para ir a la cruz. Lo sorprendente de Dios no es su grandeza, es su bajeza. Es su humildad, que vino a por mí sin necesidad. Porque no es que yo tengo valor y por eso Dios me ama. Es que en su decisión libre de amarme me dio valor. ¿Me entendéis, familia? ¿Cuál es el último nombre que se nos... Venga, Teología Fundamental 1.0, lleváis miles de años en el Evangelio, ¿cómo no sabéis esto? ¿Cuál es la última palabra, el último nombre que se nos reveló de Dios? La Biblia está llena de nombres de Dios. Paréntesis, ¿estáis bien? ¿Tengo la cafeína ahora mismo? ¿Cuántos nombres de Dios? La Biblia está llena. Yahweh, Rafa, Yahweh, Elohim, Yahweh, Jireh, Yahweh, Sebaot, el Elohim. Pero hay un último nombre que nos reveló de Dios. Yahweh, el Señor, ¿no? El último nombre que se nos reveló fue Yahweh Shua. Yahweh Shua. Yahshua. Yeshua. Jesús. ¿Sabes qué significa Yahweh Shua?
el Señor es el que salva. ¿Sabes por qué Jesús fue a la cruz? Dice Hebreos. Por el gozo puesto delante de él. Sufrió el oprobio. Y aquí ya me he enemistado con los reformados, me he enemistado con los bautistas, me he enemistado con los calvinistas, me he enemistado con los arminianos, me he enemistado. Y ahora me voy a enemistar con los que creen que soy humanista. Como si eso fuera una mala palabra. Vale. ¿Sabes cuál es el gozo puesto delante de Dios? Yo. ¿Lo merezco? No. Pero si Él decidió dejar 99 por mí, porque le hacía ilusión, ¿qué quieres que te diga? Él fue a la cruz por mí. Porque en Dios hay más gozo, porque en Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. ¿Me habéis entendido? Tengo que terminar con una parábola personal y ya termino. Como veis, ese texto es que yo lo leo todos los días. Me lo predico, me escribo. Permitidme contaros una parábola. Yo os he contado mi historia de Tristón, Marta. Sí, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Pero voy a contarla porque hay mucha gente que no conoce mi historia de Tristón. ¿Conocéis la historia de Tristón? ¿No? ¿Sabéis quién es Tristón? No. Te voy a contar. Y esto están mis padres, si lo pueden confirmar. Cuando yo tenía 6 años, esto para explicar que en Dios, porque claro, sé que esto es duro, ¿no? Que en Dios hay más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Cuando yo tenía 6 años, yo vi un anuncio en televisión de un perro que se llamaba Tristón, lo podéis buscar en YouTube. Es un perro pachón, así gris, con motas marrones. Y era un peluche, y había una voz en off que decía, no me quieren, me han dejado, tararararara, Tristón, solo quiero un amiguito. ¿Quién querrá, bueno, con voz mexicana, ¿sabes? ¿Quién querrá salvar a Tristón? ¿Quién querrá? Como los Transformers. ¿Se acuerdan? Los Transformers de verdad eran mexicanos. Autobots, transformarse, ¿se acuerdan? Ahora me hablan en español así con la Z, digo, este no es Optimus Prime, ¿me hago entender? Pero bueno, en cualquier caso. Yo escuché la voz esa mexicana y a mí se me rompió el corazón. Dije, yo quiero salvar a Tristón. Y era el mes de diciembre. Y yo, los publicistas no, tuve una gran idea. Voy a pedirle a los Reyes Magos que me traigan a Tristón. Porque yo me puse a orar por Tristón. Señor, salva a Tristón. Porque claro, a Tristón, me acuerdo, los dibujos animados lo tiraban de un restaurante, en plan, la dama y el vagabundo, y no tenía con quién comer, o sea, fatal todo. Yo, Señor, salva a Tristón, papá, mamá, ¿qué hacemos? Pues los Reyes Magos igual van a venir el 6 de enero, porque nosotros creemos en los Reyes Magos, así que hay unos cuantos cristianos que ya me están también crucificando, en fin, Alex haciendo amigos, Señor, bueno, mis padres, que son los que me han educado así, los que hacen las cosas mal, y quieren desarrollar mi imaginación y hacerme creer en cosas, porque eso es mentirles a los niños, todas estas tontas que dicen ahora, ¿no? Pero bueno, así de mal hemos salido. En cualquier caso, los Reyes Magos, queridos Reyes Magos, quiero que me traigáis a Tristón. ¿Y sabéis qué pasó el 6 de enero? Que Baltasar en persona, que yo lo vi, me trajo a Tristón. ¡Buah! Yo me convertí, ¿sabéis en qué? En el salvador de Tristón. Yo había salvado al Tristón. Se convirtió en mi juguete favorito. Yo jugaba con él. Me encantaba jugar a fútbol con él. Le daba la pelota, le daba patadas. Me encantaba, yo qué sé, me acuerdo que el peluche se ensuciaba por X razones y mi madre lo ponía en la lavadora. Una vez se perdió la nariz de Tristón porque la tenía como de plástico, se le cayó la nariz al peluche y no la encontramos. Claro, ¿qué es un perro sin olfato? No es nadie, es su sentido fundamental. Pero era mi Tristón, era mi juguete favorito. ¿Qué más? Yo que sé, un día jugaba a David y Goliat porque soy rata de iglesia y entonces, como tenía las orejas así caídas, le pillé de la oreja y lo lancé contra Goliat, que en este caso sería mi madre. Y entonces salió Tristón disparado, pero yo con la oreja me quedé en la mano con la oreja. A los 5 minutos, Goliat cosiendo al pobre Tristón. Tristón empezó a descoserse por todas partes. Orejas cosidas, piernas cosidas, todo, se le cayó un ojo, se le fue la tinta de un ojo. En fin. Un desastre de perro. Pero Goliat, me acuerdo que me obligaba a hacer la cama antes de ir a
al colegio, mamá, ¿verdad? Sí, mi madre, que yo la quiero mucho. Y me obligaba, y yo lo hacía. Y yo tenía muchos juguetes, pero ¿qué juguete ponía yo encima de la cama? Cuando Goliat me obligaba. Tristón, ¿por qué? Porque yo lo salvé. Yo tenía otros juguetes. Con 7 años me seguían, porque yo siempre he sido un poquito rebeldillo. Con 7 años, le sal a la cama, tal. Y yo hacía la cama. ¿Y cuál era el juguete que yo ponía encima de la cama cuando me hacía la cama? Tristón. Con 8 años yo tenía Action Man. Yo tenía He-Man. Yo tenía los pitufos. Yo tenía un montón de juguetes y otros peluches. Pero con 8 años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? Tristón. ¿Qué valor tenía Tristón? El que yo le doy. Es que está feo. Te reviento así. Es que está descosido. Es que le falta olfato. ¿Y qué? Yo lo salvé. Yo soy el señor de todos los demás juguetes, ¿sí o no? Pero yo solo salvé a uno. Es Tristón. Con 10 años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? Y con 12 años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? Y con 14 años, cuando estaba en tercero de la ESO, ¿qué peluche ponía encima de la cama? Y con 16 años, cuando yo me hacía la cama antes de ir al instituto, ¿a qué estamos en 16? ¿En cuarto? Sí. Con 18 años, cuando yo me hacía la cama antes de ir a hacer el módulo superior de sonido, ¿qué peluche ponía yo antes de estudiar los cables y todo eso? Encima de la cama. ¡Tristón! Y con 20 años, cuando empecé a entrar en la facultad de psicología y antes de estudiar psicobiología y antes de estudiar fundamentos biológicos de la conducta y antes de estudiar psicología evolutiva, psicología comparada, psicología diferencial, ¿qué peluche ponía yo encima de la cama con 22 años, Marta? Tristón, porque yo lo había salvado. ¿Qué valor tenía Tristón? El que yo le daba. A los 22 años empecé a salir con mi primera novia. Y cuando uno sale con su novia, pues pasan dos cosas matemáticas, ¿vale? Te sube la voz 3 tonos e inversamente proporcional al número de tonos que te sube la voz, te baja el coeficiente intelectual. Y esto es ciencia, ¿vale? Así que yo ya cuento, cuando somos novios, yo pues, digo, dile las cosas 4 veces, vale. Y lento. Y los novios se hacen regalitos y son así como babosas y tal. Y esta chiquita a mí me regalaba peluches, porque tenía esas ocurrencias. Y una vez me regaló un Garfield, ¿sabes quién es Garfield? ¡Un Garfield! Y yo súper hipócrita, ¿cómo me conoces? Pero por dentro decía, pero como mi Tristón. Otro día me regaló, me acuerdo, un peluche blanco, un osito blanco y tal, y yo... Pero con 23 años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? A Tristón. Yo era el señor de los otros. Objetivamente, ¿qué peluches eran más bonitos? Mariela. Los otros no. Llevo predicando 1 hora ya, ¿eh? No, que ni objetiva ni subjetivamente. Yo es que ves como digo que predico al aire. Tristón. Porque yo lo salvé. Pero la historia se pone peor porque yo termino casándome con esa chica. Yo llevo casado con Geraldine, no me acuerdo ya, 9 años, en meses, no sé cuántos son, muchísimos. Y entonces, escúchame, 9 años ya para 10. Y cuando uno se casa tiene la boda y tiene que hacer pues, la mudanza y todo eso. Pues bueno, ¿a que no sabes que lo único que yo permitía que estuviera en mi cama aparte de mi mujer? ¿Qué? Tristón. ¿Por qué? Porque yo lo salvé. Pero es que la historia se pone peor, aprovechando que no está Gerald, porque están los niños, está mi suegra, tal, no sé qué. Voy a decir algo, no se lo digáis, pero es que yo tengo un problema muy grave, porque Geraldine, que todos la conocéis aquí, odia a Tristón, Juan Carlos. Y yo he cedido mucho, Juan Carlos, yo he cedido mucho, Juan Carlos. Pero hay algo que yo soy un témpano, ¿me entiendes? Yo a veces salía de casa y ella pillaba a Tristón de su sitio, me hago entender, y lo ponía encima del armario. Ya la conocéis, algunos ya la conocéis. Y yo entraba en casa y yo olía que las cosas no estaban como Dios manda. ¿Y sabéis qué hacía? Yo pillaba a Tristón y lo ponía en el lado de la cama de Geraldine. ¿Por qué estaba dispuesto a jugarme el matrimonio por Tristón? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, apoyo moral. Venga, Pues porque yo lo salvé. Yo le puse un ultimátum a Geraldine. Yo le dije, Geraldine, o los dos o ninguno. Yo le dije, además, yo con argumento dije, además, él estaba primero. Geraldine lo terminó aceptando y tal. Luego hemos tenido un problema porque, bueno, Leia, mi perra, también le tenía celitos a Tristón y él no se puede defender. ¿Me hago entender? Pero bueno.
Sigo guardando su oreja. Queridos, no sé si me hago entender. ¿Qué valor tiene Tristón? El que yo le doy. Termino con esto. ¿Cuál es la aplicación de toda esta bobada? Que es verdad, pero es una parábola, el que tenga oídos para oír. Yo soy el Tristón de Dios. Me falta olfato. A veces no me oriento bien. Estoy cosido y descosido por más sitios de los que me gustaría reconocer. Estoy sucio. Y me tienen que pasar por la lavadora varias veces. ¿Qué valor tengo yo? Pues el que Él me quiera dar. Él me salvó. ¿Y sabéis qué? Un día habrá una boda. ¿Sabéis eso? Y Él me va a llevar a su casa, a sus atrios, a su habitación. No porque es mi Señor, sino porque es mi Salvador. Ese es el Dios para el que yo trabajo. Un Dios que me ha dado valor, que me ha dado identidad y que me salva cada día de mí y de mis voces. ¿Tiene sentido para ti?